Hola a todos y bienvenidos a esta videocápsula de SEPAR que está incluida en un programa que hemos llamado Más allá del tratamiento. Esta sesión es posible gracias a la colaboración de SEPAR con Pfizer, así que quiero agradecerles a ambos que haya contado con nosotros para hoy. Y hoy vamos a hablar de nutrición en enfermedades respiratorias. Y lo vamos a abordar desde dos perspectivas distintas, la perspectiva de la nutricionista y la perspectiva del neumólogo. Yo soy Cruz González y trabajo como neumóloga en el Hospital Clínico de Valencia. Me dedico fundamentalmente a la EPOC y dirijo el Laboratorio de Exploración Funcional. Y tengo la suerte de compartir esta charla con la doctora Miriam Moriana, que es nutricionista, y con el doctor Carlos Amado, que es neumólogo. ¿Por qué vamos a hablar de nutrición? Pues porque yo creo que el abordaje de la nutrición en nuestros enfermos es un reto que está pendiente. Creo que no lo introducimos como una valoración rutinaria en el diagnóstico o al diagnóstico de la enfermedad, y sí que la tenemos en cuenta en etapas avanzadas donde es mucho más difícil mejorar el pronóstico de los pacientes y mejorar su estado nutricional. Así que vamos a abordar la importancia de este tema y vamos a empezar con la doctora Miriam Moriana, que como os he contado es nutricionista. Tengo la suerte de que trabaja en mi hospital, trabaja en el servicio de endocrino del Hospital Clínico de Valencia, y a Miriam le hemos planteado dos preguntas. Fundamentalmente, si los enfermos respiratorios tienen unas necesidades nutricionales específicas, y luego si nos puede recomendar una dieta para tener una buena salud pulmonar. Muchas gracias, Miriam, por haber aceptado, y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Cruz, sobre todo por querer contar conmigo en esta videocápsula formativa que creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Así que sin más dilación voy a empezar. Voy a responder tus dos preguntas con la presentación que he preparado para esta tarde. Así que, perfecto. Vale, mis dos preguntas son, bueno, no las voy a repetir, así que voy a comenzar con la presentación. Así que, bueno, pues sabemos que muchos trastornos respiratorios crónicos que son diferentes y prevalentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y las bronquiectasias, a menudo se asocian con manifestaciones sistémicas. Esto último puede verse acentuado por la presencia concomitante de comorbilidades de la edad avanzada y, o de hábitos de vida poco saludables. Entre las manifestaciones sistémicas presentes en las afecciones respiratorias destacan las alteraciones nutricionales, y cuando estas alteraciones nutricionales se vuelven muy graves con una marcada pérdida de peso y de masa muscular, constituyen un síndrome metabólico complejo que denominamos caquexia. Entonces, la caquexia pulmonar la podemos definir por la presencia de uno de los siguientes criterios. Bien, una pérdida de peso mayor al 5% en 6 meses, un peso menor del 90% del peso ideal, un índice de masa corporal menor de 20 kilos metro cuadrado, o pérdida de masa muscular, que se define como el índice de masa libre de grasa menor de 17 kilogramos metro cuadrado en hombres y menor de 15 en mujeres. Pero la pérdida de peso corporal, tanto como la de masa y función muscular, es el resultado de la interacción de diferentes factores etiológicos. Entre estos factores etiológicos, como podemos ver en la tabla, se encuentran los hábitos tóxicos y de estilo de vida, así como los desequilibrios metabólicos y hormonales
que a continuación voy a describir los que a mí me parecen más interesantes o más relevantes en cuanto a factores etiológicos que causan desnutrición, ¿no? Encontramos el hábito tabáquico, el abuso de alcohol, la actividad física reducida, los malos hábitos dietéticos. De hecho, en estos pacientes se ha visto que la ingesta calórica suele ser inadecuada y no se ajusta a los requerimientos nutricionales. Y más en concreto, también se ha demostrado que consumen menos carbohidratos, menos proteínas y en concreto también se ha visto que consumen menos ácidos grasos omega 3 que la población sana. Y luego, otro síntoma relevante que aparece con frecuencia en las enfermedades respiratorias crónicas es la anorexia. Y la anorexia puede estar relacionada con la enfermedad en sí misma o por angustia emocional que le acompaña. Y en cuanto a los mecanismos biológicos de la anorexia, la evidencia nos sugiere un papel importante a la liberación crónica de citocinas proinflamatorias y catabólicas. Y además provocan un aumento en la degradación de proteínas intracelulares, ya sea mediante la activación directa de las vías proteolíticas o el desarrollo del estrés oxidativo. Además, en nuestros pacientes existe un estado hipermetabólico como resultado de diferentes alteraciones metabólicas y un aumento del trabajo respiratorio. También los corticoides sistémicos pueden inducir miopatías tanto crónicas como agudas. Y por último, recordar o destacar en esta imagen pues que la acidosis y la hipercapnia a su vez también pueden inducir la disminución de las reservas de energía y activar la proteólisis muscular. Todos estos elementos dan como resultado un balance energético y proteico negativo que conducen a una pérdida de masa muscular, una disfunción muscular y, en definitiva, una peor calidad de vida y una mayor morbimortalidad. Bien, en cuanto a la prevalencia de desnutrición y el tratamiento, sabemos que en esta población la prevalencia es elevada, pero que va a ser muy variable según distintos factores. Entre los factores que tenemos, pues puede ser según el criterio diagnóstico de desnutrición que utilicemos, luego también el estadio de la enfermedad, el medio en el que se estudie. No tiene nada que ver estudiar la desnutrición en un medio hospitalario o en un medio ambulatorio, y luego el fenotipo clínico. Y, por ejemplo, las últimas revisiones sistemáticas en los pacientes con fibrosis quística datan que entre un 25 o 30% de los pacientes pueden estar desnutridos. Y, por poner otro ejemplo, en pacientes con EPOC se puede datar hasta un 70% de desnutrición en aquellos pacientes ingresados por reagudización respiratoria. Bien, aquí, en este sentido, debe tenerse en cuenta que las primeras etapas de la desnutrición muchas veces no implican necesariamente una pérdida de peso o de masa muscular muy evidente. Entonces, sí que tenemos que estar pendientes de los primeros signos o alarmas que nos indicarían un riesgo de desnutrición, como puede ser una pérdida de apetito con una disminución de ingesta, o bien un deterioro funcional, disminución de la fuerza, fragilidad, caídas. Para ello es necesario realizar un diagnóstico precoz de la desnutrición para establecer un tratamiento nutricional adecuado y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bien, en este contexto, dado que muchos factores pueden contribuir a las alteraciones nutricionales, el enfoque terapéutico debe ser multimodal, es decir, se debe modificar el estilo de vida, aumentando la actividad física, mejorando la calidad de vida y, lógicamente, abstenerse de fumar tabaco y de beber alcohol. Y también es importante prevenir y tratar adecuadamente las exacerbaciones y evitar o al menos reducir aquellos tratamientos con fármacos nocivos para el estado nutricional y la función muscular. Ahora bien, en cuanto a las necesidades específicas
en pacientes con fibrosis quística, ya para adentrarnos un poco más en la pregunta que me has hecho. Pues bueno, sabemos que estos pacientes con la enfermedad pulmonar, junto con las reagudizaciones, la inflamación crónica asociada a esa liberación de citoquinas proinflamatorias y el aumento del trabajo respiratorio, pues van a aumentar o va a estar aumentado el gasto energético basal. Entonces, se recomienda que la ingesta habitual en estos pacientes aporte entre 120 y 200 kilocalorías de las recomendadas para la población o para esas personas sanas de su misma edad y sexo. Y en cuanto a la distribución de macronutrientes, se recomienda un 20% en forma de proteínas, entre un 40 y un 45% en forma de hidratos de carbono y un 35 y 40% en forma de lípidos. En cuanto a la calidad de los lípidos, diremos que generalmente es como la población general, menos de un 10% en forma de ácidos grasos saturados, menos de 1% en forma de ácidos grasos trans, menos de un 10% en forma de ácidos grasos poliinsaturados y el resto en base a ácidos grasos monoinsaturados. ¿Esto cómo lo podemos obtener en términos dietéticos, ¿no? Pues esto sería simplemente podríamos recomendar a la población que aumente la ingesta de aceite de oliva virgen extra, que sería la recomendación para aumentar esos ácidos grasos monoinsaturados, y frutos secos para aumentar los ácidos grasos poliinsaturados. En cuanto a la fibra, es la misma que la población general, que suele ser entre 25 y 30 gramos al día. Y también se ha sugerido en esta población la suplementación con ácidos grasos omega 3, sobre todo de DHA, como forma de modular la respuesta inflamatoria. Luego también en los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina se recomienda de manera obligada que se suplemente con vitamina A, D y E. Y en aquellos pacientes en algunas situaciones especiales con hipersudoración, fiebre, se recomienda también la suplementación con sal. Si estas recomendaciones que hemos comentado no podemos conseguirlas con las modificaciones y el consejo dietético, lo que haríamos es suplementarlas con suplementos nutricionales orales, que generalmente se recomiendan los hipercalóricos y poliméricos. Bien, en los pacientes con EPOC y bronquiectasias pasa lo mismo, ¿no? Se produce un aumento del gasto energético basal por, primero, un aumento del trabajo respiratorio, por el propio tratamiento y secundariamente por la inflamación sistémica provocada por esa liberación crónica de citocinas proinflamatorias y catabólicas. Y además se ha objetivado también un aumento del gasto por actividad física debido a una posible ineficiencia mecánica y metabólica de los músculos estriados y un incremento en el catabolismo proteico asociado a la enfermedad, que se agrava también por el tratamiento con corticoides que reciben un alto porcentaje de estos pacientes. La recomendación general en cuanto a calorías es de 35 kilocalorías por kilo y por día. Bien, para alcanzar los requerimientos en este tipo de pacientes, lo que hacemos es una serie de modificaciones dietéticas para aumentar el aporte calórico y evitar el balance energético negativo. ¿Cómo conseguimos? Pues hay diferentes medidas, como es aumentar el número de tomas con aquellos alimentos con alta densidad nutricional. Por ejemplo, podemos utilizar aceite de oliva, frutos secos, pescados azules, en pequeña cantidad, pero varias veces al día. En cuanto al aporte proteico, recomendaríamos un 20% del valor calórico total, o bien se puede calcular entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. En cuanto a los hidratos de carbono, recomendaríamos los complejos compuestos por cereales integrales, frutas y verduras por su aporte en vitaminas, minerales y antioxidantes. Y aquí me parecía interesante destacar que no está demostrado que las dietas muy ricas en grasas, para evitar el exceso de producción de CO2,
produzcan mayores beneficios que las dietas ricas en hidratos de carbono. Por tanto, no debería ser la norma general en esta población. Y bueno, ya ahora para responder a la última pregunta, que en cuanto a qué dieta recomendaría para tener una buena salud pulmonar, pues bueno, destacar que la dieta y la nutrición son reconocidas cada vez más como factores modificables que contribuyen a la prevención, al desarrollo y a la progresión de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, etcétera. Pero en este sentido se dispone de datos limitados sobre las asociaciones entre los patrones alimentarios y la función pulmonar en adultos. Y se necesitan más pruebas de los estudios de intervenciones clínicas para confirmar su eficacia en la prevención de enfermedades respiratorias. Y además es que existen limitaciones en la alimentación a nivel conceptual y metodológico porque las comidas reales consisten en nutrientes que probablemente interactúen o sean sinérgicos entre sí. Aún así, sí que se ha descrito una acción protectora con ciertos nutrientes y alimentos en las enfermedades respiratorias. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales se va a asociar con una mejor salud pulmonar, sobre todo por ser ricas en antioxidantes, en vitaminas y también un alto consumo de ácidos grasos omega 3, entre ellos el EPA y el DHA, que podríamos encontrar en pescado azul y mariscos, también se ha relacionado con una mejor salud pulmonar. Entonces, vemos que estos patrones que estoy comentando o estos nutrientes los encontraríamos en una dieta mediterránea. Por tanto, ¿qué dieta recomendaría? Sin duda, una dieta mediterránea, ¿vale? Y en contraste, sí que se ha visto que una dieta occidentalizada, rica en embutidos, en carnes curadas, en carnes procesadas, en carne roja, cereales refinados, dulces y bollerías, y también rica en alcohol, pues se relacionan con una peor función pulmonar. Así que bueno, creo que con esto he contestado las dos preguntas y dejo ya a Cruz de nuevo, o no sé si a mi compañero. Sí. Pues muchas gracias, Miriam, ha sido muy conciso y te has ajustado muy bien al tiempo, así que muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso al doctor, a mi compañero Carlos Amado, que es neumólogo en el Hospital Marqués de Valdecilla en Cantabria. Yo ya he compartido con él una charla en SEPA sobre nutrición y la verdad es que me gustó mucho su aportación y por eso quería contar con él para esta reunión. Y bueno, en el caso de Carlos nos hemos centrado más en una de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes y que en estos momentos lamentablemente ocupa la tercera causa de muerte en el mundo. Así que como mínimo hay que dedicarle un apartado en esto de la nutrición. A Carlos le hemos planteado la pregunta de qué consecuencias tiene la desnutrición en los pacientes con EPOC. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación, porque sé que todos vamos de tiempo mal y estamos pasando una pandemia que nos está pasando alguna factura y te lo agradezco mucho, así que cuando quieras puedes empezar. Hola, saludos a todos. Bueno, yo, como ya he dicho Cruz, voy a hablar de qué consecuencias tiene la desnutrición en la EPOC. Yo generalmente me dedico a una consulta monográfica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sí que es cierto que tengo muchas inquietudes sobre las alteraciones nutricionales de los pacientes con EPOC y siempre estoy muy interesado en analizar distintos aspectos de la desnutrición, tanto a nivel clínico como a nivel de la investigación. Así que, bueno, cualquiera que quiera contactar conmigo, aquí y al final de la sesión tenéis mi email por si queréis comentar algún tema o queréis hacer alguna colaboración o lo que queráis. Bueno, la desnutrición en la EPOC es algo que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Aquí en
encontré un artículo del Lancet en el que se describían los famosos pink puffers, los enfisematosos de toda la vida, o los sopladores rosados, que ya se describía en este texto como pacientes que se caracterizaban por mayor sensación de disnea, mayor cantidad de enfisema pulmonar y, venía así, por ser delgados, ¿no? Yo creo que ahora mismo hemos superado un poco esta idea de que existen pacientes con un conjunto de características clínicas que siempre se juntan, ¿no? Y que los pink puffers, pues bueno, algún paciente vemos que tiene exactamente estas características, pero no suele ser lo habitual. La desnutrición es un rasgo tratable de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se puede definir de varias formas y con varios conceptos, pero que siempre tenemos que tener en la cabeza pues por distintos motivos, sobre todo porque tiene una repercusión brutal en la enfermedad. Y pacientes que a veces no nos expliquemos de todo su sintomatología o exactamente lo mal que está yendo su enfermedad, a veces en parte puede ser explicada por la desnutrición de nuestros pacientes. Hablando de qué consecuencias tiene, pues lo primero que me vino a la cabeza y que casi todo el mundo puede tener en la cabeza es el BODE. El BODE, una de las variables que utilizan, ya sabéis que es una escala que utilizamos para ver un poco la mortalidad debido a la EPOC que van a tener nuestros pacientes. Es un estudio que realizó la Corte BODE, en la que, bueno, el primer firmante fue Bartolomé Celli, pero también hubo participantes españoles como Ciro Casanova, y que se publicó en el New England en 2004. Y en este estudio lo que se vio es que los pacientes que tenían un índice de masa corporal por debajo de 21 se morían antes, puntuaban en el BODE y bueno, pues se morían antes, y por lo tanto es una de las cosas que tenemos que tener en consideración con nuestros pacientes. La desnutrición hace que nuestros pacientes mueran antes. Y esto ocurre entre un 10 y un 20% de pacientes con EPOC, o al menos en esa cohorte teníamos esta característica. Bueno, más allá del índice de masa corporal, que es algo muy utilizado, a mí me gusta mucho utilizar la impedanciometría, porque a veces hay pacientes que, bueno, pueden tener un peso normal o incluso un peso elevado, pero a la vez pueden tener baja masa muscular. Y para ello están los impedanciómetros. Los impedanciómetros son pruebas muy sencillas de hacer, es poquito más que pesar al paciente, se tienen que descalzar y tienes que esperar un poquito a que te calcule la masa grasa del paciente, pero bueno, te dan en relativamente poco tiempo una idea un poquito más aproximada que el peso de si el paciente está desnutrido o no, y uno a veces se lleva sorpresas, ¿no? Entonces, específicamente un año más tarde del estudio de la Corte BODE, que fuese publicado en el New England, se realizó un estudio por Scholz, que bueno, es uno de los grandes expertos en nutrición en el campo de las enfermedades respiratorias, y en una corte con 400 pacientes, precisamente lo que vio fue que los pacientes que estaban en el percentil, por debajo del percentil 10 de esa corte, tenían una mayor mortalidad. Entonces categorizó de una forma distinta a los hombres y a las mujeres, porque los hombres generalmente tenemos más masa muscular, y lo que vio es que de forma independiente del índice de masa corporal, pues los pacientes que tenían menos masa muscular, pues morían antes. Bueno, aparte de la mortalidad, también podemos ver que los pacientes desnutridos tienen más riesgo en cuanto a los ingresos hospitalarios. Esto es conocido, hay varios estudios sobre este tema ya, pero yo os quería contar mi experiencia con un índice que es el índice de sarcopenia, que es la relación entre la creatinina y la cistatina. La creatinina todos la conocemos porque sirve para estimar el filtrado glomerular, pero cuando esta molécula está baja, también es un indicativo de que existe baja masa muscular. Básicamente la creatinina se produce en el músculo y la cistatina es una proteína que producen todas las células del cuerpo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un estudio en el cual evaluamos y comparamos este índice de creatinina a partir de cistatina, el índice de sarcopenia, y lo que vimos es que este índice correlacionaba con el índice de masa magra, con los datos de la impedanciometría, o sea, con la cantidad de masa muscular, y también correlacionaba no solamente con la masa, sino con la función muscular, con la capacidad de ejercicio de nuestros pacientes. Lo que vimos es que correlacionaba con el test de marcha de 6 minutos.
Y además de esto, vimos que no podría servirnos para identificar a pacientes en riesgo de tener una agudización durante el año previo, pero sí que vimos que los pacientes que tenían más riesgo de ingresar en el hospital, os pongo aquí una imagen de mi hospital, del Marqués de Valdecilla, lo que vimos es que los pacientes que tenían los niveles más bajos de este índice, el índice de sarcopenia, pues tenían un riesgo muchísimo más alto de hospitalizar que los pacientes que tenían pues niveles normales. Esto no solo lo hemos descrito nosotros, poco tiempo después hubo un estudio en el cual venían a decir exactamente lo mismo, que los pacientes que tenían un índice, esto era en un mayor número de pacientes y evaluaban alguna variable más que lo que hicimos nosotros, pero sí que evidenciaron que, confirmaron un poco los resultados que teníamos nosotros. Este índice se puede utilizar para estimar la masa muscular y predice las agudizaciones graves de nuestros pacientes. O sea que puede ser útil sacarlo en la consulta y, bueno, pues a veces la desnutrición es lo que nos dice si un paciente pues tiene más riesgo o menos riesgo de agudizar de forma grave, de forma que ingrese en el hospital. Bueno, aparte de esto, también es muy interesante utilizar la desnutrición como un factor para tener en cuenta el pronóstico durante el ingreso. Bueno, estos dos sujetos no estaban ingresados durante esta foto, pero bueno, nos hace pensar igual en unos pacientes que puedan estar ingresados en el hospital. Pero bueno, lo que viene a decir este estudio que os presento aquí en el Journal of Cachexia and Sarcopenia, lo que evaluaban era al ingresar, los pacientes que ya habían ingresado, les pesaban, les medían el índice de masa corporal y les seguían pues, durante 2000 días. Y lo que veían es que estos pacientes que ingresaban con menos masa muscular, tanto al inicio, tanto durante el inicio del tiempo, tanto durante el ingreso como a largo plazo, tenían más riesgo de fallecer. Por lo tanto, la desnutrición no solo es un factor pronóstico a largo plazo, sino que si estás desnutrido y tienes una agudización grave, pues también tienes más riesgo de morirte. Y de hecho, bueno, los categorizaron en distintos grupos y, bueno, curiosamente, los pacientes que tenían índices de masa corporal mayores, pues parecía que, bueno, fallecían menos. Esto es algo curioso y esto también es algo conocido. Aparte de estas variables relacionadas con mortalidad, con ingresos, también tenemos una relación en cuanto a la sarcopenia o la desnutrición. Encontramos una buena correlación con la capacidad de ejercicio. Aquí tenemos un estudio del CHES en el cual lo que vemos es que el FFMI correlaciona muy bien, esto es R cuadrado 0,420, una buena correlación con el test de marcha de 6 minutos. O sea que cuanta más masa muscular, pues más parece que podemos caminar en el test de marcha de 6 minutos y el test de marcha de 6 minutos es una de las variables que también tiene en cuenta el índice de Bode, así que es un predictor muy importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que también se asocia con la desnutrición. Y no solamente el test de marcha de 6 minutos, también la ergometría o la cicloergometría, que sería la que usamos, por ejemplo, en mi hospital para calcular el consumo pico de oxígeno y la carga máxima de los pacientes, también se ha descrito que los pacientes que tienen desnutrición, que serían los pacientes los que tienen más desnutrición serían los pacientes que están en blanco, pues tienen, por ejemplo, una carga pico, alcanzan un pico de carga pues inferior que los pacientes que tienen, bueno, que no están desnutridos o que tienen mejores cualidades en cuanto a la musculatura. Así que, por lo tanto, nuestros pacientes se van a mover menos y se puede estimar por distintas técnicas, no solo por el test de marcha de 6 minutos, sino por técnicas incluso más avanzadas y más complejas. Pero no solo esto. Aparte de todo lo que ya os he comentado, la repercusión de la desnutrición en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también afecta en la calidad de vida. Los pacientes que están desnutridos, que serían de nuevo los pacientes que están en blanco en este estudio del European Respiratory Journal, presentan una puntuación más alta en el cuestionario de St. George, tanto en la puntuación total como en los distintos dominios que tiene el cuestionario. Tienen una mayor sintomatología, tienen
más afectación en la actividad, es decir, en las cosas que pueden o no pueden hacer, y tienen además mayor impacto en su enfermedad. Que esto sería, por ejemplo, actividades sociales que pueden realizar menos, una puntuación más alta es que están peor, un poco similar, este cuestionario es similar al CAT, que utilizamos muchos en la práctica clínica habitual. Entonces, bueno, lo que vemos es que también tienen un impacto en estas actividades sociales los pacientes que están más desnutridos. Por lo tanto, y ya, bueno, un poco para finalizar la píldora, los pacientes con EPOC y con desnutrición, pues es que básicamente tienen alterada toda la sintomatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tenemos que tener esto muy en cuenta a la hora de seguirlos. Es una variable que tenemos que buscar de forma activa y que tenemos que tratarla en caso de que esté alterada. Y con ello probablemente mejoremos mucho la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes. Y bueno, os pongo aquí una imagen de Santander. Cuando podáis viajar, es un sitio muy bonito para venir, igual que Valencia también. Y nada, encantado de hablar con vosotros cuando queráis. Pues muchas gracias, Carlos, bien por ajustarte al tiempo y por aclararnos estas consecuencias importantes que tiene atender la nutrición de una manera mucho más proactiva en nuestros enfermos. Yo para concluir sí que me gustaría, tanto a Miriam como a ti, pediros 2 palabras a modo de mensaje para llevar a casa sobre la importancia de la nutrición en las enfermedades respiratorias y en la EPOC. Miriam, si quieres empezar tú. Sí, claro. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro entre la exposición, que ha sido ideal, que ha hecho el compañero y bueno, lo que he querido destacar yo también en la mía, pues creo que ha quedado bien destacado que es imprescindible el control dietético-nutricional y el ajuste de las necesidades nutricionales de manera individualizada. Estas deben formar parte dentro de un programa multidisciplinar para mejorar la calidad de vida, y sobre todo reducir la mortalidad en estos pacientes. Y por otra parte, aunque los esfuerzos preventivos deben centrarse en que el paciente deje de fumar, yo creo que está claro también que algunos patrones dietéticos, como es la dieta mediterránea, pueden proteger la función pulmonar. Por tanto, yo creo que es una tarea de todos nosotros insistir en las medidas dietéticas y en la educación alimentaria de nuestros pacientes. Muy bien. Miriam, ¿y tú piensas que hay un momento determinado para empezar a valorar esto o en el momento del diagnóstico ya puedes empezar a hacer una valoración? ¿Cuándo crees tú que es el momento ideal? Yo diría en el momento en el que vemos que el paciente está en riesgo de desnutrición, ¿no? En el momento en el que vemos que empieza a haber una disminución de ingesta dietética o algo más de fragilidad, una discapacidad o menor funcionalidad, yo creo que en ese momento ya es cuando hay que insistir en las medidas dietéticas. Pues muchas gracias, Miriam. Carlos, tú, una aportación así para llevarnos a casa sobre la EPOC y la desnutrición. Sí, yo lo que quiero decir es que, bueno, creo que hay que ahondar siempre mucho en la desnutrición de nuestros pacientes. Probablemente, pues eso, la primera vez que les vemos en consulta, pedirle una analítica, unos factores, una serie de cosas que sean sencillas de evaluar al paciente. Recomiendo muchísimo el hacerles impedanciometría. Yo me he llevado algunas sorpresas de pacientes que en principio tienen un índice de masa corporal normal o que así por aspecto dices no están desnutridos y luego les haces la impedanciometría y te llevas alguna sorpresa. Y bueno, es muy buena, por ejemplo, para el seguimiento. Algunos neumólogos, bueno, pues no estamos tan habituados a veces a pedirles analíticas, solo les hacemos espirometrías, difusiones, nos centramos mucho en función pulmonar y igual una valoración nutricional cada no mucho tiempo, pues podría aportar muchísimo. Y vemos que es algo que tiene un impacto importantísimo en la enfermedad. Eso es lo que quiero sobre todo destacar. En pacientes que, por ejemplo, no nos pueden las cosas, FEVS1 pues que no estén muy bajos, pero
pacientes que tengan mucha clínica, que nos ingresen mucho, pues este es un factor muy a tener en cuenta. Si por lo que sea no podéis hacer una evaluación nutricional de forma rutinaria en vuestra consulta, pues porque no tenéis acceso, pensad en ello y mandadlo a algún sitio donde sí que se puede hacer, porque a veces cambia la vida de los pacientes. Pues si queréis añadir algo más, si no, por nuestra parte, pues damos por concluida esta videocápsula y yo reitero mi agradecimiento a los dos por responder tan rápido a la propuesta y por haber hecho unas presentaciones tan interesantes. Muchas gracias a los dos y buenas tardes a todos. A ti. Gracias a ti.